Sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Como siempre, gusto saludarlos. Hoy nos acompaña Juan Pablo Rocha. Él es empresario hotelero prácticamente de toda la vida, viene justamente de tradición familiar. Platicaremos con él sobre su faceta como emprendedor, la operación que tiene que ver un sector tan interesante pero también tan complicado como es esta industria, y también hablaremos sobre sus facetas como padre, como hermano, sus pasatiempos. Gusto saludarte, Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola Paco, qué gusto saludarte y de igual manera todo tu teleauditorio. Muy buenas tardes a todos, un placer. El placer es de nosotros. Gracias, Juan Pablo, por hacernos un espacio en la agenda y platicar de lleno contigo. Vamos a comenzar como solemos hacerlo en Cuenta Regresiva, 4 preguntas bajo cronómetro. Si se te termina el tiempo, te damos un minuto. Si no tienes con el minuto, vamos a platicar más adelante de manera extendida. Claro que sí. La primera pregunta, ¿por qué justamente, Juan Pablo, te involucras en la industria hotelera? Un minuto, por favor. Fíjate que es una actividad que empezó mi papá, y esta actividad la hemos estado continuando mis hermanos y yo. Entonces, se me hace una actividad muy apasionante, el espíritu del servicio, el trato y la interacción con muchas personas de distintos lugares, y es algo que nos ha sido de mucha pasión. El estar hablando hoy por hoy de un destino tan importante como es la ciudad de León, uno de los principales destinos en el sector, en el centro del país, y siempre el estar viendo a una persona que se siente satisfecha porque visitó la ciudad de León, porque indistintamente del motivo por el cual haya acudido, siempre que se lleve ese espíritu de calidez de lo que sabemos hacer los leoneses, los guanajuatenses, y es algo que me ha gustado, igual que a mis hermanos. Es inevitable no mencionarlos, pero es una pasión que uno siente en la vocación del servicio y mejor aún por el turismo. ¿Qué significa para ti ser empresario? ¿Cuáles son las principales satisfacciones que ahora has tenido y los momentos que no han sido miel sobre hojuela? Fíjate que es lindo. Yo, como tú bien dices, tiene la doble faceta. Por un lado, la satisfacción de generar empleos, ver que con el esfuerzo que estás generando, con esos retos, porque no es fácil. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros que nos encontramos en el sector servicios, muy en concreto dentro de la hotelería, tenemos la competencia por medio de las plataformas electrónicas, que ha sido un gran rival para nosotros, pero hoy por hoy el generar una derrama económica importante para la ciudad, una derrama no solamente para los hoteleros, sino para las actividades que se ven beneficiadas de manera terciaria por toda la llegada de una habitación. Voy a mencionar un ejemplo muy sencillo. Llega un turista, genera su pernocta, ya genera un consumo en un hotel, en el mismo restaurante, ya utilizó un servicio de transporte, tuvo que tomar alimentos, en donde ya se vio beneficiada otro sector de la economía, el carnicero, el panadero, Tiempo, Juan Pablo. Un minuto más. Venga, para que termines tu idea. Un minuto más, Juanjo, por favor. Creo que eso es el reto. Por el contrario, también mencionabas las épocas difíciles. Claro que las hemos tenido. Hoy en día, como en todo negocio, tenemos nuestros valles ocupacionales difíciles. Algunos meses, abril, mayo, junio, suelen ser meses difíciles para los prestadores de servicios en el sector hotelero. Y muy en concreto, como tú mencionabas al inicio, Paco, la pandemia. Tuvimos 78 días con malla ciclónica cerrado el establecimiento, cuando estaba todo el tema del quédate en casa, y el estar pagando servicios, el estar pagando nóminas, impuestos. Fue una época muy difícil, fue todo un reto, y yo creo que hoy por hoy es algo que nos tiene muy satisfechos el seguir manteniéndonos de pie y estar invitando a que más personas decidan emprender, porque también estos retos son bonitos. Última pregunta para entrar ya de lleno con la charla. ¿Cuál fue el principal aprendizaje de tu padre, ese que día a día lo recuerdas y además lo implementas en tu vida, Juan Pablo? El mantenerte firme en tus objetivos. Creo que es algo de lo que él nos heredó, nos dejó un buen legado, y hoy por hoy es algo que venimos aplicando. Mantener temas como hoy en día ya no tan comunes, la palabra. En días anteriores platico de una manera muy linda. Un proveedor fue a hacernos unas instalaciones de unas persianas, y cuando llegó a instalarlas, yo pensaba que iba a recoger el anticipo, ¿no? Ya fue a instalar.
El punto es que le dije, oye, pensé que venías por el anticipo. Me contesta, no, es que yo sé de quién eres hijo. Entonces es una satisfacción linda que te invita a seguir manteniendo la palabra, a generar los pagos con quien se tenga que hacer. En pocas palabras, es ser una persona cumplida para que el mismo negocio siga fluyendo, siga funcionando. Y comencemos justamente con esa parte del legado, Juan Pablo. Mucha gente dice, oye, pues qué padre y qué sencillo que te dejaron el tema de la herencia, de la operación de cualquier negocio. Yo considero que es aún más difícil porque tiene ese doble reto. El entrarle de lleno a un negocio y el mantenerlo por el legado y lo que significa lo que tú has visto de trabajo, de pujanza de tus padres. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Yo creo que historias hemos visto en cualquier parte de que ves algún negocio y después te enteras que alguna segunda o tercera generación ya no lo continuó, lo vendió, desistieron, como coloquialmente dicen, quebró, lo que sea. Para nosotros es un reto. Y es un reto que nos fijamos todos los días, porque ciertamente la actividad comercial es difícil. La competencia nos invita a estarnos reinventando, a no dormirnos, como dicen, en nuestros laureles, pero sí nos implica el estarnos reinventando, el estar viendo qué hace la competencia para nosotros poder sacar algo más atractivo, seguir siendo un producto que le siga seduciendo al cliente, más allá de que considero que estamos muy bien ubicados en el corazón de la zona piel, que es donde se ubica el establecimiento, pero bueno, no me quisiese desviar a esos objetivos de mucho sacrificio, de entrega, de estar con una constante reinvención y estar estudiando y analizando qué está haciendo tu competencia, pues para tú seguir siendo competitivo y seguirte manteniendo vigente y no caer a esas frases de fueron, tuvieron, estuvieron. Es decir, no, estamos presentes, estamos vivos y nos estamos reinventando. Correcto. ¿Qué tan difícil es este sector? Porque constantemente llegan nuevas alternativas, tanto las formales como las no formales, llegan nuevas marcas, llegan nuevos diferenciadores y el mantenerse más de, ¿ya cuánto tiempo, Juan Pablo? ¿Más de 30 años? 46 años. 46 años. ¿Cómo ha sido esa operación? Fíjate que ha sido linda, ha sido más allá de seguir teniendo la convicción de mantener un legado, es mantenernos siguiendo muchas de las veces las recomendaciones o las consideraciones que te dice el cliente. El cliente en los famosos buzones o libros de quejas y sugerencias, ahí te están diciendo la clave. En alguna ocasión mi padre decía, hijo, ve y siéntate a un lado de la recepción, ponte a leer el periódico y estarás escuchando los comentarios tanto positivos como negativos, que también los hay. Y ahí tienes de dónde te vas a estar retroalimentando para saber hacia dónde tienes que continuar la operación. Entonces, creo que es algo lindo durante esta línea del tiempo que hemos venido aprendiendo. La competencia es muy fuerte. En la ciudad de León somos más de 9,400 habitaciones de hospedaje, sin mencionar lo que son las habitaciones de moteles, de amueblados, de cabañas, por mencionar algunos. Y sin dejar de mencionar las 2,500 unidades que ofrecen hoy en día las plataformas de hospedaje en la ciudad de León. Es decir, sabemos que hay alternativas en transporte y de la misma manera en el hospedaje, que alguna empresa que todos conocemos tiene presencia en más de 110 países en el mundo, pues bueno, si tiene 110 países en el mundo nos está diciendo que llegó para quedarse esta alternativa, que muchos las hemos usado seguramente cuando salimos, y eso es lo que nos mantiene firmes en no perder el objetivo, que es seguir siendo competitivos, ofrecer un muy buen producto y estar siendo autocríticos para ver en dónde tenemos que estar generando mejoras. Juan Pablo, ¿qué hay detrás de la operación de un hotel? Te lo voy a explicar desde mi punto de vista y ya nos compartirás los secretos. Cuando uno va de vacaciones, y normalmente, sobre todo cuando compras un todo incluido, pues tú vas a la completa relajación
Y a mí me llama mucho la atención la efectividad que hay detrás para que cuando tú placenteramente te despiertes ya hay un desayuno y posteriormente una comida y posteriormente una cena, más todos los servicios que hay de limpieza. Es impresionante lo que hay detrás y uno está como en esa parte del disfrutar, pero de reojo dices, debe haber aquí un mecanismo bien interesante para que todo sea puntual y efectivo. Te lo voy a contestar, yo creo que una palabra, una logística. Es una logística en la que tienes que tener bien medido todo tu engranaje, tienes que estudiar todas las piezas, en este caso nosotros que elaboramos entre capital humano y fierros, voy a mencionarlo de esta manera, y fierros, por ejemplo, menciono la caldera, a qué hora se tiene que encender la caldera, indistintamente que también participamos con temas ecológicos como paneles solares para generar electricidad y los calentadores solares, indistintamente a que le entramos a eso, por bajar costos ciertamente, pero también es una logística porque hay que saberlos operar, a qué hora lo vas a encender, estar en constante retroalimentación con el cliente de a qué hora va a salir un grupo, porque algunos de repente nos indican que tienen salidas al aeropuerto y su vuelo es temprano, entonces hay que encender de manera más puntual o hay que estar ajustando horarios para el encendido de calderas para aquello de mantener una adecuada temperatura. Es decir, implica mucho mantenimiento, bastante. Entonces, regreso a la frase inicial, Paco, es una logística en donde tenemos que estar en una constante retroalimentación. Hoy en día las bondades de la tecnología, los chats pues, nos permiten estar generando retroalimentación indistintamente de las papeletas que utilizamos para estar teniendo un diagnóstico muy puntual de cómo se encuentra el estado de las instalaciones o los temas de operación en donde tiene que generarse la intervención del capital humano. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? Porque justamente, pues acá quien nos tocó vivirlo de diferente lugar, en mi caso fue darle cobertura a las diferentes industrias y era pues triste el constantemente estar diciendo que se sumaba un día más, una semana más, que algunas tenían que apechugar con los empleados, algunas sí tuvieron que despedir gente y que no llegaba y que luego a ciertos porcentajes. En su caso, ¿cómo fue ese de pronto decirles tienen que cerrar al 100%? Y caso como el de los hoteles, que no había forma de... Porque recordemos el tema del comercio, pues vamos a vender digitalmente, pero en un hotel era pues los hospedajes tal y como es. ¿Cómo fue esa situación, Juan Pablo? Ay, Paco, te podía contestar que fue de terror, fue muy difícil. Era en los días, remontémonos a los meses entre marzo y octubre aproximadamente, esos fueron unos meses muy difíciles en los que nosotros también nos mantuvimos 78 días a puertas cerradas, en donde tuvimos que ser muy estratégicos para, primero que nada, estar salvaguardando el tema de la integridad del humano, del compañero, el no tener una exposición a situaciones que generaran algún tema de contagio, porque insisto, era lo que estaba por delante. El tema financiero, estar analizando cómo contener el tema de los pagos, porque teníamos que pagar cualquier cantidad de servicios, internet, agua, luz, teléfono, impuestos, nóminas, generar negociaciones apegadas a derecho con el personal, porque ellos también eran conscientes de lo que estábamos viviendo y reducimos algunos días de descanso que generaron los compañeros de manera solidaria. También entendieron que era un tema de estarnos cuidando y que nosotros buscamos extender los ahorros lo más que se pudiera, porque fueron meses de estar pagando sin estar percibiendo un centavo partido a la mitad. Entonces fue todo un reto, Paco. Incluso era de verdad hasta nostálgico. Tuvimos que poner malla ciclónica con tablas para que no se nos fueran a meter. Esos días en los que las calles estaban en completa desolación, vacías, que nadie quería salir, que teníamos el temor del contagio. Entonces todo esto fue muy difícil para nosotros. Afortunadamente hoy en día te lo puedo platicar con mucho cariño, con mucho orgullo, que gracias al trabajo estratégico con los colaboradores que afortunadamente no se despidió a uno solo,
Sí hubo quien se retiró de manera voluntaria, pero no se despidió uno solo. Eso es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos, que se pudo contener esa etapa. Pero insisto, fue gracias a algunos elementos que creo que no solamente para los hoteleros, sino para cualquier giro en la actividad económica que va a aplicar, planeación, estrategia, diálogo y muchos otros conceptos que yo creo que en toda empresa tienen que imperar. Correcto. Juan Pablo, ¿cómo nace la historia? ¿En qué momento surge el Hotel Abraham? El Hotel Abraham es chistoso, Paco. Fíjate que mi papá fue un pionero en la zona, hoy en día conocida Zona Piel. Él se dedicaba a la actividad del calzado y le ofrecieron muy a un costado de la central de autobuses. Él ya empezaba a distribuir cantidades interesantes te insisto, de calzado, y en una ocasión le ofrecen un hotelito chiquito entre una calle que todavía ni siquiera estaba pavimentada, pero ya se empezaba a tener la visión de que a la ciudad de León venían personas de distintos puntos del interior de la República a adquirir calzado. Entonces mi papá lo vio como un negocio más, ¿verdad? Un hotelito para el que venga, que ya no se pudo regresar, pernocte aquí. Y te lo platico si tú quieres, Gracia, el día que yo nací, 22 de enero de 1979, fue el día que lo adquirió. Entonces me dijo, hijo, pues nací con torta bajo el brazo. Entonces a partir de esa fecha comenzó la historia de el estar ofreciendo el servicio de hospedaje, porque ya se veía que en aquel entonces esos pocos locales que había a un costado de la central de autobuses no tenía mucho de haberse inaugurado. Te insisto, eran establos en esa zona, las calles no estaban del todo pavimentadas. Ya se veía la necesidad de llegar y que les alcanzaba la tarde o la noche y ya no se podían regresar, pues en dónde hospedarse. Habían 2 hoteles nada más en esa zona. Entonces sí puedo decir que mi papá fue uno de los pioneros, ya en paz descanse mi señor padre, pero fue parte de la importancia de ser muy observadores y poder generar visión y emprendimiento en algunas áreas de la economía, pues donde se puede ver una oportunidad para generar negocio. ¿Tu papá qué te comentaba? ¿Desde un inicio fue negocio? Te lo pregunto porque hoy, vamos, si me dices, voy a instalar un hotel en esa zona, pues seguro te va a ir bien. Hay un Poliforum, hay una serie de hoteles, un pulmón económico muy importante. Pero en aquel tiempo que, como tú bien lo mencionas, solamente había un par, ¿fue desde el arranque aceptado? ¿Tuvo que pasar tiempo para que hubiera un éxito como negocio? Fíjate que fue chistoso. Todavía en aquel entonces la ciudad no tenía la vocación que hoy en día tiene. La zona de Poliforum no existía, estaba nada más el centro de convenciones, pero de una manera muy pequeña. No se tenía la vocación que hoy tenemos de ser una ciudad de negocios, en donde se realizan actividades de turismo religioso, de turismo de compras, de turismo deportivo, de turismo, muchas de las distintas ramas que la ciudad de León hoy en día tiene una infraestructura que te permite realizar todo ese tipo de acciones en turismo, pero en aquel entonces no. Se generaba una visión más sobre el calzado. Claro. Todavía no era tanto como una ciudad que tuviera una vasta infraestructura en el tema de la prestación de servicios. Entonces, por aquellos años todavía no se encontraban ni para cuando se tuvieran las habitaciones que hoy en día se tiene en el perímetro inmediato a lo que hoy en día conocemos como Poliforum. Nada que ver, no existían muchos de esos hoteles, escasamente el hotel de Don Cosme Vera, el Real de Minas, y La Estancia, un par más. No había tantos hoteles como los que tenemos hoy en día. Incluso en la zona centro, de la zona del centro histórico, eran pocos. Entonces el inventario, el allotment de habitaciones era muy bajo. Más que mi papá lo vio como una zona un área de oportunidad, pero por la proyección que se tenía apenas en el tema del sector cuero calzado. Correcto. Como una actividad complementaria. Ok. Comentabas hace unos minutos de la referencia justamente con tu edad cuando nace este hotel. ¿En qué momento consideras que fue ese momento cúspide, ese momento representativo dentro de la historia de ya de más de 40 años?
Yo creo que fue de la mano también de los servicios de la ciudad. Si me remonto un poco al por qué hoy en día, sin desviarme mucho de tu pregunta, por qué hoy en día tenemos servicios como los que ya tienen una infraestructura como León, y creo que el punto es porque se han venido eventos a la ciudad. Tenemos un recinto como Poliforum que necesitaba complemento en habitaciones. Te puedo precisar, Paco, que entre el 2005 y el 2015 se tuvo un crecimiento exponencial para que se vinieran eventos como el Congreso Mexicano del Petróleo, el que hoy en día tenemos el Congreso de Veterinarios, por mencionar, no solamente hablar de los eventos deportivos o la Feria Estatal, sino algunos de los eventos empresariales que tiene la ciudad, que tenemos un recinto, insisto, como Poliforum o algunos salones de los hoteles que pueden generar congresos o convenciones y necesitaban una infraestructura de habitaciones más amplia. Entonces, para un mercado de 2, de 3, de 4, de 5 estrellas, habemos de todo, y creo que es hoy por hoy algo que ha caracterizado a la ciudad de León, un destino importante en el centro del país para ofrecer este tipo de servicios. Correcto. ¿Cuándo desde niño estabas ahí involucrado, pero en qué momento comenzaste a involucrarte ya en la operación? ¿Cuáles son los primeros chambas, encargos que te dejó tu papá? Fíjate que buena pregunta. Pues desde niño, Paco, yo ahí me enseñé. Yo soy abogado de profesión, pero afortunadamente el haber crecido un poco, no hablo de mi persona, sino el negocio, implicó el ramificar que hubiera alguna persona comisionada para realizar determinadas tareas. Híjole, y a mí me ponía él a realizar, me ponía a llenar dentro de un barril todo lo que eran los productos de limpieza. Él los compraba en fórmula, los preparaba y yo ahí estaba llenándolos. Me mandaba a la lavandería, a una lavandería que nos generaba el servicio externo. Nos quedaba como unos 25 minutos de donde se ubica el hotel y ahora le dijo todos los días a llevarlo. Le agradezco hoy en día mucho porque me enseñó a aprender ese tipo de actividades, me enseñó una responsabilidad y de manera, no sé, inconsciente si tú quieres, me empecé a enseñar a conocer todas las áreas. Te sé pretender una habitación como lo hacen la camarista. Me refiero a la cortesía. Correcto. Hacerle el acomodo, el hacerle la cortesía para que el cliente vea el tendido de una cama, algunas figuras con las toallas para hacerle la bienvenida a algunos clientes que queremos apapachar. Es decir, muchas actividades que me dijo, hijo, ¿quieres conocer la actividad? Tienes que conocerla desde sus entrañas. Y si en ocasiones te tienes que ensuciar o tienes que meter las manos en algo que no te guste, pues lo siento, pero solamente de esa manera se aprende. Y es algo que hoy en día, donde quiera que se encuentre mi papá, se lo agradezco. Y creo que es una buena fórmula para conocer un negocio, el meterse a la operación y conocer todos los procesos en toda su extensión. ¿Hubo de todas esas actividades que conociste y aprendiste, una con la cual si te dieran a elegir, tú dirías, yo con esa me quedaría para trabajar? Fíjate que me gusta mucho realizar ventas. Interactúas mucho con las personas, te platican cosas. Es lindo que incluso cuando a veces llegan, te traen algún regalo de la región de donde vengan. Y es lindo porque incluso te invitan que cuando vienes, tenemos clientes de toda la República y algunos en el extranjero que nos dicen, ¿cuándo vienes? Me dará mucho gusto que estés. Hay unos clientes de Guatemala que hacen recorrido por todo el sureste mexicano y suben a lo que es la zona del Bajío, al centro del país. Están en Guadalajara, están en León, se van a la Ciudad de México y la Ciudad de León me platican que es una ciudad que más les gusta. Entonces, pues por eso regreso a la pregunta, Paco, sí, definitivamente el área de ventas. Qué interesante. Hablando del área de ventas, ¿qué anécdotas has tenido, tanto buenas, significativas, como las que en algún momento pensaste que se te acababa el mundo, que iba a haber algún inconveniente? Pues ha habido muchas, fíjate, dentro del área de ventas. En una ocasión,
una que fue difícil, que nos sobrevendimos. Se llega una época de un festival del Globo, todo León no había habitaciones, y por error yo tomé mal una reservación y que me van llegando un grupo de un autobús completo, entiendas, lo equivalente a unas 15 habitaciones más, no sabían cómo resolver. Afortunadamente un colega a quien le marqué ahí mismo en la zona, le dije, ¿tienes habitaciones? Sí, y casualmente las que tenía Paco. Eso, porque ahorita me lo preguntas como anécdota, sí, ya es lejano, eso hará unos 15 años, pero sí fue parte de eso, de los errores que te invitan a poner y a redoblar la atención, porque un error de estos puede ser muy caro, ¿verdad? En el prestigio, en la molestia, en el enfado del cliente y muchos otros conceptos, indistintamente de que siempre estamos para darle la cara al cliente y buscar ser una solución ante la situación de lo que no es considerado positivo que se nos vaya presentando. Siempre tener una solución. Al ser un negocio familiar, un legado de tus padres, pues al igual que tú, Juan Pablo, están en la operación todos tus hermanos. Coméntanos cómo funciona, cuántos son y qué cosa hace cada quien. Mira, somos 6 hermanos, 5 nos dedicamos aquí a la operación. Uno de mis hermanos radica en Canadá, no se encuentra aquí en el país. Él decidió emprender otro tipo de acciones, pero fíjate que es lindo porque nos sabemos delegar y separar las actividades para no estarnos empalmando, porque se sabe que muchas veces en un negocio familiar es complicado, máxime que ya hoy en día todos estamos casados, que tenemos hijos. Entonces siempre el diálogo, la coordinación y el mantenernos de una manera muy puntual en comunicación, en estarnos respetando los límites, las fronteras de las actividades de uno y otro y estarnos pidiendo cuentas, creo que ha sido algo que sí le agradecemos todos a mi padre y a mi madre, no puedo dejar de mencionarla por habernos instruido para estar respetando ese tipo de lineamientos, que no es sencillo, porque se generan fricciones, hay días en los que no te levantas con el mejor del humor y estás un poco más irritable, otros días puede ser también todo lo contrario, que estás muy contento, pero siempre yo creo que esa es la base, el ser muy respetuosos y el buscar siempre cumplir con las actividades, no solamente cumplir, es cumplir y dar más, que es algo de lo que con lo que creo que se nos formó y creo que afortunadamente hoy por hoy es algo que venimos realizando mis hermanos, al igual que el resto de mis compañeros del equipo de trabajo. Correcto. Juan Pablo, ¿en qué momento de la historia de este grupo familiar surge la marca que es Real Azteca? Fíjate que surgió desde un inicio, esa sí la planteó mi señor padre, desde que se aperturó, el Hotel Abraham se aperturó, como te platicaba, en el año de 1979. Posteriormente se aperturó la segunda propiedad como hotel en el 1993 y así continuamos en el año 2001, ya ubicados también en el corazón del Boulevard Adolfo López Mateos, muy cerca de la zona del epicentro hoy en día, que creo que es el Distrito León MX, que es en donde se genera mucho negocio, donde se realizan muchas actividades. Y hoy por hoy celebro que mi papá haya tenido la visión de haber adquirido una propiedad en ese punto de esta zona comercial tan importante. ¿Cuánta gente colabora con ustedes, Juan Pablo? Son aproximadamente 40 personas fijas y pues bueno, ahí está el reto de estar generando las nóminas de manera muy puntual, semana con semana. Hace un rato platicamos del tema de lo de la pandemia y la adaptación de sectores como el hotelero. ¿Cómo proyectas tú, con esta amplia experiencia que tienes, cómo proyectas el futuro justamente de la industria hotelera? ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Qué va a mantenerse? Mira, creo que una cosa es la necesidad de la pernocta, es decir, de ofrecer un buen servicio de acuerdo a las condiciones que en el presente vayan imperando. Lo menciono por lo siguiente, hoy en día, y lo digo de manera irónica, te podrán perdonar que el agua caliente no esté a una temperatura muy elevada, pero no el que no tenga Wi-Fi. ¿A qué quiero llegar? Hay cosas o hay servicios que el cliente hoy por hoy ya no te perdona. Entonces tenemos que estar
muy vigentes en eso, evidentemente buscando ser muy, muy creativos para ofrecer algo que sea de una manera distintiva ante tu competencia comercial. Entonces, siempre buscamos tener las instalaciones lo mejor posible, cumpliendo no solamente los servicios que ofertamos, y no porque Profeco nos vaya a ir a sancionar, sino ser una alternativa importante para nuestros clientes, que hoy por hoy, durante estos más de 46 años, seguimos teniendo muchos clientes que ya ahora en segunda o en tercera generación nos siguen visitando, y yo creo que es algo muy satisfactorio saber que nos digan: mi papá venía y trataba con tu papá, ahora vengo yo y trato contigo. Y yo creo que es algo muy enriquecedor, que te invita y es un aliciente a no desistir esos días de que el estrés se sube o que las ventas están un poco complejas, a estar teniendo esa sapiencia para estarte reinventando y buscar el seguir siendo una alternativa para tu cliente. En el sector hotelero, ¿cuáles consideras son las claves para mantenerse durante tanto tiempo? Y si volvieses a iniciar, ¿cuáles son las cosas que aprendiste que fueron errores? Híjole, yo creo que el servicio es muy importante, la empatía con el cliente. Nos ha pasado que, como todo, hay clientes que no se han sentido satisfechos, pero ¿qué crees, Paco? Cuando se sientan y dialogamos y les buscamos una solución, que es algo que es una regla para nosotros, siempre tener una solución, ha sido algo determinante, ha sido algo que si me preguntaba, que como me comentabas, ¿cuál han sido uno de los errores al principio? El pegarte a las cosas que sabes que en ocasiones va a ser un no, pero cuando le ofreces alternativas de lo vamos a revisar, déjeme que checo, le voy a dar un descuento para su próxima visita, es decir, buscar tener siempre una solución acorde al perfil del cliente o de cómo se esté mostrando, que también, dicho sea de paso, hay algunos clientes que es inevitable no mencionarlo, uno percibe que te quieren llegar a sorprender. Te voy a platicar un incidente, eso no me tocó a mí, lo platicó mi papá. Platicaba de una situación en la que un cliente llegó muy sulfurado, muy enojado, casi quería golpear al compañero de recepción argumentando: yo traía una bolsa con dinero y la dejé debajo de la habitación, de la cama. Y le dijo: ¿en qué habitación está? Le dio el número. Y en aquel entonces le volvió a preguntar: ¿estás seguro que en esa habitación? Sí, en esa habitación. Pues resulta, Paco, que esa habitación, la base era de piedra, no era de madera. Entonces era un cliente que a todas luces quería sorprendernos, diciendo que traía un maletín con dinero y que se lo habían robado y querían que nosotros se lo reembolsáramos. Temas de esos de los que hay, que llega de todo, no solamente nosotros, lo mismo llega en una agencia automotriz, en un restaurante, en un hotel. Y pues bueno, son con las situaciones con las que hay que tener mucha sapiencia para tener un adecuado manejo de conflictos, de situaciones, que, dicho sea de paso, se trabaja en conjunto con la Dirección de Hospitalidad y Turismo, y generan hoy en día cursos para que el personal pueda tener esa sapiencia y saber manejar este tipo de situaciones un poco complejas. Correcto. ¿Cómo surge la primera oportunidad de convertirte en presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo? Fíjate que es por la pasión, Paco. Yo he estado en el consejo directivo de los hoteleros como secretario en 5 ocasiones, como tesorero, como vicepresidente. Tuve el honor ya de presidir a la Asociación de Hoteles entre el 2019 y el 2020, casi 24, prácticamente fueron 5 años. Fueron muchos retos. El principal me tocó la época de la pandemia, sí. El estar retroalimentando, el entrar a juntas con el gobernador, con el entonces alcalde, el licenciado López Santillana, pues para buscar generar acciones de representación y bajar programas como los que se lograron, el León Contigo por el empleo, León Contigo por tu empresa, que fueron programas gubernamentales que eran a fondo perdido. Había hoteles que se les apoyó con cantidades arriba de 100,000 pesos. Obviamente había que cumplir con algunos requisitos,
pero fueron muchas reuniones de trabajo, el estar gestionando y el estar siendo el portavoz de tus compañeros, porque yo sabía que a mis espaldas era una voz autorizada para hablar por ese capital humano que tenemos en cada uno de los hoteles. Son familias que dependían de que se hubiera un buen liderazgo, y no hablo solamente del liderazgo de mi persona, sino del equipo de trabajo que me arropaba, que con quienes me reunía para estar generando esas mesas de negociación, generar acuerdos importantes. Tuvimos un acercamiento muy importante también para obtener recursos para los programas como los de Fondos Guanajuato, por mencionarte algunos que fueron de las acciones, mucha capacitación, sumarnos también a programas federales para estar obteniendo algunos en los que se formaban parte de becas que nos ayudaran a mantener un poco toda esa mano de obra calificada que teníamos, y que en aquel entonces sí hubo mucha pérdida de empleo, bastante, y que fue uno de los principales retos. Yo creo que eso y el seguir promocionando el destino y seguirlo manteniendo como uno de los principales en el centro del país, muy en concreto en el sector de congresos y convenciones, es algo de lo que te puedo platicar que fue de lo más lindo en lo que me tocó a mí, en la gestión en la que me tocó representar. ¿Cuál es ese reto que en algún momento dijiste, este era un sueño, un objetivo ya cumplido? ¿Y cuál es ese que aún tienes pendiente, si es que así lo es, de manera profesional? Fíjate que a mí me gusta mucho la hotelería. Quisiese en un futuro regresar de nueva cuenta ¿por qué no a presidir de nueva cuenta la Asociación de Hoteles? Fue una actividad que se me hace linda, muy apasionante. Conocí a muy buenas personas, hizo muchos amigos, y algo de lo que te puedo decir que fue algo de lo más nutrido es todas las relaciones y los contactos que vas obteniendo al estar participando en este tipo de actividades empresariales. Ciertamente uno dedica su activo más importante, que creo que es el tiempo, porque había mañanas en las que me la pasaba en 3 o en 4 juntas en una mañana, tarde, y hasta entonces todavía tenía que regresar a atender las actividades propias, no dejar de atender o estar al pendiente de mi esposa, de mis hijos, que son, pues obviamente yo creo que como para muchos, un eslabón muy importante, algo que te genera una motivación, y es algo de lo que ahorita puedo atesorar como una muy bonita etapa, pero sí me gustaría en un momento dado, ¿por qué no? Porque creo que todavía mi edad me da para poder seguir, en un momento dado, seguir incursionando dentro de la actividad empresarial. Juan Pablo, hablando de legados, en tu caso, ¿te gustaría que siguiera el legado tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, un jovencito de 16 años, una señorita de 14. Hoy en día ellos me hablan de que quisiesen continuar, todavía no tienen muy en claro qué quisiesen estudiar, pero sí sería también lindo para mí, porque es el esfuerzo que empezó para ellos su abuelo, lo estamos continuando, en mi caso, su papá y sus tíos, y yo creo que para ellos pudiera ser también muy interesante. Algunos de mis sobrinos siguen participando de una manera muy estratégica, realizando determinadas actividades, aprendiendo, porque se han ido dando cuenta de la importancia que es estarse involucrando en el ámbito laboral, indistintamente que la mayoría de ellos todavía son estudiantes, pero para ellos yo creo que es importante, porque empiezan a ver mucho de lo que ven en la teoría, en la escuela, y cómo lo ven ya aplicado en el campo de la vida cotidiana y como dicen, con todos los catorrazos. Sí. Hablando de actividades alternas en donde pasas tu tiempo, como son las carreras atléticas, ¿en qué momento y por qué razón surgió ese gusto? Fíjate que me gusta salir a correr, Paco. Tengo, bueno, ahorita ando pasadito de tamales, diría mi abuela. Tengo 20 años como maratonista, llevo 25 maratones. Entiéndase que un maratón en promedio representa unos 800 kilómetros de entrenamiento. He corrido, voy por el maratón 26, este diciembre que voy a la ciudad de Monterrey.
Y es algo que me gusta porque tengo una analogía en la vida. Muchas veces estás en el kilómetro 32, ya quieres abandonar, cansado, fatigado, ampollado. Los corredores entenderán que ya te pegó la pared, ya estás fulminado. ¿Cuántas veces en la vida hemos estado en el proyecto, que sea en una situación familiar, una situación de salud o financiera o lo que sea, que quieres arrojar la toalla? Y entonces es un aprendizaje que he tenido, es no te puedes rendir, cánsate, agarra aire, toma vuelo, pero la meta la alcanzas. Y es algo que ha sido una analogía que he venido aplicando en la vida. En la universidad tuve 2 materias que me fui a extra, y lo menciono porque en ese momento fue una depresión muy difícil de ya reprobé, no sirvo para esto, me siento muy mal. Entonces es un aprendizaje, no, ¿cómo no? Sí se puede. Es parte de una enseñanza y es una filosofía que hoy en día he aplicado. Habrá kilómetros en los que tu cuerpo te dice abandona, pero tu mente te tiene que decir, si puedes, lo vas a lograr, y que siento y tengo el arropo de unos buenos compañeros, mejor aún amigos, con quienes he hecho una bonita amistad, con quienes tengo una cotidianidad de estar saliendo a correr, porque vamos corriendo y también le decimos, son sesiones de tertulia, porque te van platicando el cómo les fue, qué hicieron, y ya vas aprendiendo mientras vas constantemente trotando. Entonces, hoy por hoy es algo que me gusta. Una de mis hermanas me bromea mucho y me dice, tú estás loco porque solo a ti se te ocurre levantarte y empezar a correr. En ocasiones que hemos llegado a comenzar 5 de la mañana, que implica levantarte 3:30, 4 de la mañana para salir a entrenar un fondo largo, como cuando nos tocan distancias de arriba de 30 kilómetros, pero no pesa tanto, Paco, cuando te gusta, porque lo haces con pasión. Te vas a dormir temprano la noche previa, cuidas tu alimentación, el no andar tan recargado con algún alimento que te pueda generar una situación de indigestión o una situación de esta índole, pero lo disfrutas, ves el amanecer, el trillar de los pájaros, pues es una, para los que nos gusta el running, es una actividad muy linda. Y mejor aún te insisto, porque te da pie a implementar muchas analogías en la vida cotidiana. Correcto. Dices que vas a ir a diciembre a correr el maratón de Ciudad de México. Monterrey. De Monterrey, fuera del país, ¿qué maratones has corrido? He corrido en Chicago, lo he corrido 3 veces, en Los Ángeles, y aquí en el país, Monterrey, híjole, ya perdí la cuenta, creo que van como entre 8 y 10 maratones, Ciudad de México, Celaya, en Guadalajara, en Torreón, el maratón Lala lo he corrido en varias ocasiones. Pues el score va en 25 completos y cualquier cantidad de medios maratón, que eso sí también, modestia aparte, ya perdí la cuenta de cuántos he corrido en distintas ciudades, pero es algo que me gusta porque es el fin de semana de que me voy con la familia, te hospedas, vas a un centro comercial, comes rico, conoces otro lugar y al día siguiente corres tu competencia y te regresas. Entonces son actividades lindas. Voy mucho a Guadalajara, que es una de las ciudades en donde me gusta ir a correr, sin dejar de mencionar lo linda que es la ciudad, la Ciudad de México igual, y es una actividad que por eso la recomiendo bastante, el salir a correr. No es que me dicen, es que vas y te cansas, no. Voy y alcanzo y corro por mi salud. Correcto. Prácticamente estamos entrando a la recta final y no quiero dejar pasar también cuando nuevamente vuelve a crecer el grupo empresarial de ustedes, que es con el Salón de Eventos. ¿En qué año fue y cómo surgió ese proyecto? Fíjate que es una actividad que a la familia nos ha gustado ser prestadores de servicios. Es una de mis hermanas quien más se dedica, le apoyamos, pero también es una actividad complementaria que en un hotel nos decían, oye, ¿dónde puedo generar una capacitación? Quisiera tener un cóctel. Entonces había un espacio que se habilitó, en trabajo en conjunto con la familia, como para un salón pequeño, como una terraza, y hoy por hoy
Hoy en día, 17 años que ya tienen operación, ya tiene un tiempo importante. Te puedo decir, Paco, que hemos realizado todo tipo de eventos, bodas, 15 años, primeras comuniones, baby shower, lo que me digas, eventos empresariales. Entonces también, insisto, eso ha venido a robustecer la pasión por el servicio. Nos sentimos muy satisfechos cuando un invitado, en este caso en los eventos, nos dice: muchas gracias, gracias por su atención, me la pasé espectacular, y más que pude ser testigo de la unión, hablando como en una boda, por mencionar un ejemplo, de la boda de Carlos y María. Entonces, cuando uno les ofrece el servicio, que da lo mejor por conquistarlos con un muy buen platillo, con emplatarlo muy bonito, hacer una muy buena presentación, cuidar la logística con los meseros, con el grupo musical o el DJ, según sea, es parte de esa logística, es parte de esa pasión que hoy por hoy nos ha venido a caracterizar como una de las actividades que nos gusta realizar. Para prácticamente cerrar, Juan Pablo, ¿cuáles son las recomendaciones que les das tú a quienes se quieren convertir en emprendedores? Híjole, que crean en sí mismo, que se tengan fe. Y algo que en una ocasión, en una plática que fui a generar a una institución, a una universidad, me preguntaban: ¿cómo puedo yo ser un diferenciador? Le digo: tú dátelo. Hoy en día aquí le mencionaba: ¿hablas japonés? No. Pues hoy en día pregúntate cuántos hablan japonés, porque muchos te pueden hablar aquí, obviamente nuestra lengua madre, el español, castellano, y el idioma inglés, pero ¿cuántos hoy en día, tan solo como en el puerto interior? A lo que quiero llegar es: generémonos ese punto diferenciador de los demás para poder tener ese plus. Es algo que a mí se me recomendaba mucho por mis padres en mi etapa formativa, y es algo que he entendido que hay que saber leer en la vida para poder ser ese agente diferenciador, para poder ser una mejor alternativa. Juan Pablo, muchas gracias por venir a Cuenta Regresiva. Un gusto, Paco. Un gusto a todo tu auditorio. Bien, gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender su tiempo ya está corriendo.